esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos de vuelta como cada semana en nuestro espacio biólogo para hablar, debatir, fajarnos si es necesario sobre las últimas noticias de la semana, sobre todo en Cuba y bueno, en algunas partes del mundo, aunque últimamente es en Estados Unidos, sobre todo por la importancia que tiene. Como es habitual, me acompaña mi amigo Sender Escobar. Sender, bienvenido. Hola Miguel, encantado de estar de vuelta una vez más en el transcurso de esta semana. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que, como siempre, nos sintonizan, a quienes se han suscrito, muchas gracias. Y bueno, empezamos este día cargado de tantas novedades. Pues sí, para empezar hoy, Sender, la noticia que te propongo es un poco atípica. Siempre arrancamos con Cuba, pero esta vez Cuba desde otro ángulo prácticamente. Y es que esta semana, bueno, no sé, yo me acabo de enterar por ti realmente mientras preparábamos el guión del programa, y es que el señor compañero Chocolate ha sido, bueno, está en búsqueda, ¿no? Vamos a compartir la noticia para... Vallejo Televisión. Chocolate, el rapero cubano que ha estado en bastantes problemas aquí en el sur de la Florida, ahora mismo se ha convertido en una de las personas más buscadas en el estado de la Florida y en otros estados de la Unión Americana. Esta noche, solo a las 11, nos acompañarán dos de los fiancistas que pusieron el dinero para la fianza en dos de los casos y acusaciones que tiene Chocolate en la corte y no se presentó. Ahora mismo hay varios equipos de búsqueda y cazadores de recompensa buscando al reggaetonero cubano Chocolate, donde quiera que esté. Se han comunicado con los representantes de él. Lo que han dicho les va a sorprender a muchísimos. Bueno, ya sabemos, esta es la situación, la noticia, no sé, no tengo mucho que comentar más allá de que se busca Chocolate. ¿Qué crees tú? ¿Tienes algo que decir, algo que opinar? ¿Te duele? ¿Te gusta? No, ¿Te sobre todo sorprende? comentar los cargos por los cuales está en búsqueda de captura, porque después Mario Vallejo en sus redes publicó la entrevista a uno de quien ha sido sus captores en las últimas veces. Se trata de tentativa de asalto, si mal no me equivoco, problema con la licencia y otro relacionado con conducta violenta. La verdad, me deja estupefacto porque cae en este caso de Chocolate, bueno, es un ciclo de trastadas, para ser más coloquial, es un ciclo de trastadas consecutivas una tras otra, luego de haber publicado no hace menos de un mes un video en el canal de Otaola confesando su estado de ánimo, el vacío existencial que tenía en ese momento. Y bueno, creo que entonces, ¿para qué ha sido todo ese llanto si al final vuelves otra vez a caer en este tipo de tropelías? Y creo que está habiendo un hartazgo en la comunidad cubana respecto a su amplio comportamiento delincuencial, que creo que sobrepasa cualquier tipo de paciencia que se pueda tener, teniendo en cuenta un artista que no es menos cierto, tiene un gran reconocimiento y goza de popularidad tanto en Cuba como en la comunidad cubanoamericana que existe en la Florida. Entonces es llamativo cómo personas de este alcance mediático no conciben, no sé, mantener una ecuanimidad frente a las circunstancias que han afrontado, porque te podemos dar, vamos a decirlo así, el beneficio de haberte equivocado varias veces, pero llega un punto de que esa vara de confianza se quiebra, precisamente por por toda la serie de altercados que ha venido manifestando de conducta machista, violenta. Y creo que esta vez no sabemos cómo pudiera, en qué estado parar, porque ya hay 3 órdenes de búsqueda y captura, lo cual entonces comienzan las especulaciones de si será deportado o de si no. No sé qué opinión te merece a ti. Más allá de que se desconoce el verdadero, perdón, más allá de que se desconoce el verdadero estatus, su estatus legal en Estados Unidos, que lleva casi una década allá. Sí, realmente más allá de la noticia y de la jocosidad, ¿no? Lo que está detrás, evidentemente, es un reggaetonero que debe estar en un estado mental bastante complicado. Hay que recordar que no hace mucho tiempo ocurrió la tragedia conocido, ¿no? Como el Tiger. Lo que había detrás era malas andanzas, ¿no?
ver también que estas personas, estos artistas, no es una cuestión de justificar, sino simplemente mirar lo humano. Están acá, tienen muchos problemas, vienen de barrios muchas veces marginalizados, tienen que lidiar con el acceso prácticamente que tienen a las pésimas soluciones a los problemas, las drogas. Recordemos que tienen mucho dinero y pueden acceder a todas estas sustancias dañinas que pueden destruir. No estoy acusando de drogadictos, digo la realidad en el mundo en el cual se van insertando y quedan en una espiral. Algo que también es común en los artistas acá, no en todos los artistas, en una comunidad de artistas en Estados Unidos, es decir, este ambiente extraño de violencia, droga, y es muy complicado. Y bueno, el caso de Chocolate sabemos que tiene su historial, estuvo preso en Cuba, de hecho era siendo ya famoso, estando como se dice pegado, había estado preso, y bueno, acá evidentemente esto parece que continúa. Solo espero que el desenlace no sea similar al del Tiger, ¿no? Que es un final triste, y que si necesita rehabilitación o ayuda, bueno, ahora tiene problemas con la justicia, en algún momento acuda y pueda resolver, porque es cierto que es un artista en los cánones del reparto y el reggaetón que tiene relevancia, y que incluso sus propios colegas siempre dicen que sí, que es muy bueno, insisto, en los cánones del reparto, pero que es esto, ¿no? Es que vemos un tipo que está en la violencia, en la mala vida y en el desastre. Lejos de alegrarse, lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Que se solucione. Si tiene algún problema con la justicia, que lo pague y que se reincorpore. Yo lo que pienso que es un verdadero desperdicio, porque más allá de simpatías o no, hay que reconocerle su creatividad a la hora de, vamos a decirlo así, de componer o de soltar a las redes lo que le viene a la mente. O sea, que hay cierto nivel de creatividad en las cosas que manifiesta, pero llega el momento de, como artista, como ser humano, incluso como padre, que lo es de varios hijos, tienes que madurar. O sea, de ser consecuente con las cosas, de que tienes un público que te respalda, la juventud, muchas parte de la juventud se ve proyectada en ti, en lo que haces, y si no eres capaz de asimilar esa carga, debes de ser consciente, por lo mínimo, de tenerte un respeto propio y exigencia o sea, de la magnitud del artista que eres. Y creo que es muy lamentable en el transcurso de los años, porque como ya sabemos que parece que va a reinventarse nuevamente, a tomar nuevamente el camino de la seriedad, como en otras entrevistas que ha manifestado, recae en lo mismo. Entonces creo que su trayectoria va, tristemente, como tú comentaste, a seguir los pasos del Tiger, si no se reivindica como es, o bueno, no sabemos cuál sería su estado luego de la posible captura por la policía. Ya hablando de esto de policías y polémicas, también en la comunidad cubana creo que fue una noticia bastante triste y cual ha manifestado el malestar general de muchos, fue la deportación de una madre de una niña lactante prácticamente, que llevaba alrededor de 5 años en los Estados Unidos con una orden de deportación que finalmente fue ejecutada. Entonces creo que esto va al traste donde personas que realmente merecen estar en los Estados Unidos, que se han integrado, en este caso su esposo era ciudadano americano, es bastante doloroso y deja cierto sabor de impotencia. Así que bueno, veamos un fragmento de esta noticia. Enseguida. Sánchez Tejeda. Hoy un padre de la Florida está desesperado por la inesperada deportación a Cuba de su esposa. Carlos Juniel Valle dijo que su esposa Heidi Sánchez Tejeda, madre de una niña de tan solo 1 año, fue arrestada el martes en Tampa cuando se presentó para cumplir con su cita ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduana. La joven fue detenida el martes y llevada a la prisión del condado de Pinellas, y este miércoles la trasladaron a Miami. Hoy ya se encuentra en Cuba. Ante la frustración de su esposo, esto fue algo de lo que él dijo poco después que su esposa quedara detenida. Con mucha tristeza que se levantaba hoy mi familia, porque a mi esposa ayer le dio una cita en migración. Pues Julito, ahí está. Esa es la situación. Sobre esto no hay, bueno, el caso específico, imagino que desde el punto de vista técnico, muchos abogados tendrán sus criterios y demás, pero lo que sí es cierto que desde el punto de vista humano, Sender, esto es muy lamentable, es incluso condenable, y sobre todo, no pienso yo que no, al menos yo no espero caer en la despersonalización y despersonificación, las dos cosas de los problemas, y esto responde a la política específica de la administración Trump. Esto, lamentablemente, no es una sorpresa, porque fue lo que dijo el presidente que iba a hacer, que iba a deportar de manera masiva. Esto no
no es un secreto, no es una sorpresa. Y este tipo de personas en esta situación también eran vulnerables. Yo creo que aquí la comunidad cubana, primero, más allá del reproche, en la cual yo muchas veces hago, también espero que sirva para reflexionar, ¿no? Y acabar de entender que por mucho que uno esté en este país, que sea ciudadano, en caso de los que llegan, los que lo son, en realidad la postura antiinmigrante incluye a las personas que también son ciudadanos e incluye evitar por todos los medios que nuevos migrantes se hagan ciudadanos. Por esta señora que tenía un proceso abierto para regularizarse también fue deportada. Este tema es mucho más extenso, es mucho más complejo, pero solo puedo decir eso, ¿no? O al menos como mensaje principal, lamentar y decir que esto no cayó de la nada. Esto fue la campaña que hizo el presidente fue esto, deportar de manera masiva. Y de manera masiva implica cualquiera, ¿no? Cualquiera que caiga en cierta dinámica, cierto proceso de, ay, pues nada, listo, allá va. Claro, pero es muy lamentable que incluso me causa duda de que deben existir herramientas legales porque es una mujer casada con, al menos pareja de hecho, con un ciudadano americano, con 5 años de estadía en los Estados Unidos. O sea, para mí llega el momento de cuestionarme, o sea, qué herramientas legales no se utilizaron en un caso de esta naturaleza, lo cual es bastante llamativo y triste a la vez, por supuesto, porque lo más lamentable es que la madre de una criatura con tanto por hacer en un país como los Estados Unidos tenga que retornar de manera tan triste al país donde salió una vez. Bueno, de hecho, es decir, vamos a resaltar acá una parte, decir la parte buena de esto es terrible. Cuando ocurrió esto, podemos decir que al menos hubo una respuesta muy solidaria en redes sociales automáticamente. O sea, siempre hay gente que lo que está haciendo es, digamos, noticia, pero sí hubo gente, digamos, Mario Pentón, por ejemplo, que se movilizó para ayudar. Hubo varias personas, digo Pentón por decir un nombre de alguien que estuve mirando, ¿no? Se ofrecieron para ayudar en la medida de lo posible, abogados que se ofrecieron, cualquiera puede decir que están buscando cámara, no importa, lo importante es ayudar y eso se agradece, evidentemente no tuvo ningún tipo de solución y espero que hechos como este sirvan para la reflexión de la comunidad cubana de qué es lo que apoya realmente, incluso ya personas como Alessandro Otaola dijeron ayer en un video, no lo separé para el programa, pero está ahí, prácticamente nos afirmó que esto se trataba de una infiltración del Partido Demócrata para sabotear la política de deportación de Trump, para dañar la imagen. O sea, a ese punto, ¿no? de negación hay que evitar llegar y sobre todo concentrarse en qué es esto. Esto no es un accidente, que creo que es lo que quería decir antes, que no voy a decirlo como tal. Esto no es un accidente, esta es la típica cosa que puede pasar con esta política de deportación de esta administración. Muchos pensaron que iban a ser solo los delincuentes, personas con órdenes de deportación basadas en que son delincuentes, ladrones, asesinos, violadores, cuando en realidad este tipo de personas, vamos a decir, normales, limpias, ciudadanas, personas que viven acá, trabajan, hacen su vida, son también una buena parte de los que se van a perjudicar, porque normalmente las políticas masivas tienen esta característica. El filtro es muy, vamos a decir suave, no muy ineficiente, y por ese tragante se puede ir prácticamente cualquiera, y no solamente los delincuentes. Claro, y hablando de delincuencia, entonces, Miguel, creo que sería bueno llegarse a Cuba y tener cuenta, o sea, el acto delincuencial que está ocurriendo, en este caso, la represión, porque es un verdadero delito, y espero que en un futuro muy próximo todo este tipo de personas paguen por lo que hicieron, sin ningún tipo de justificación ni atenuantes a sus hechos. Y bueno, como sabemos, la semana pasada transcurrió lo que se reconoce como Semana Santa en el mundo entero, por supuesto. Otra vez se manifestaron hechos de represión religiosa, en este caso, bueno, aquí tienes la noticia de una dama de blanco que luego de salir de una misa fue acosada y reprimida. Entonces, coméntame acerca de ello. Bueno, sí, primero, Sender, pedir disculpas a nuestra pequeña y aguerrida audiencia. La semana pasada nos equivocamos, ¿no? Prácticamente, digo, nos equivocamos porque esta noticia simplemente se nos pasó cuando estábamos preparando el guión y era algo que no podíamos dejar de mencionar, por eso lo traemos esta semana. Y bueno, acá tenemos la referencia solamente a una dama de blanco, pero lo cierto es que hubo varios casos de represión, lo que incluye también la periodista Camila Costa, que le impidieron salir de su casa. Hubo varios de los pocos activistas que quedan en Cuba. Digo pocos que quedan porque poco a poco la seguridad del Estado los va obligando a irse. Pero los que han
resistido, por así decirlo, la represión, también tuvieron que lidiar con ese escenario. Y bueno, es terrible, es condenable. Y bueno, me sumo a lo que dicen, ¿no? De esperar que este tipo de situación genere algún tipo de justicia y reparación en algún momento. Y cuando digo reparación y justicia me refiero a lo real, no un estado de histeria colectiva. Evidentemente, identificar quienes fueron conscientemente represores, por supuesto. Y bueno, también reparar el daño, porque yo creo que muchas personas no saben lo que es un acto de repudio, no saben lo que es que uno vaya a salir de su casa y un grupo de uniformados o no te impidan hacerlo y al final terminan como muchas veces golpeándote. Claro, y acerca de esto, estás hablando de estados lamentables, también trascendió, creo que es una de las noticias más importantes de la semana, fue la liberación luego de 27 años preso del señor Ernesto Borges, quien anteriormente a su condena era oficial del MINEN, graduado en Moscú, que luego de intentar una revelación de agentes infiltrados, o sea, una de las tantas redes de espionaje que tenía el régimen, tratando de darla a conocer, fue puesto en cautiverio, enjuiciado primeramente a pena de muerte, pero parece que su caso fue de tal magnitud que le conmutaron la pena a 30 años de prisión y bueno, a los 27 pudo salir luego de haber pasado lo indecible en las cárceles cubanas, desde aislamientos, enfermedades, no permitirle estar junto a su hija, quien tuvo que partir hacia Canadá, y luego a los años un regreso de ella, que tampoco ni siquiera pudo llamarlo por teléfono. O sea que es un hombre que a su salida con casi 60 años debe reinventarse nuevamente. Y lo cual es un sentimiento agridulce porque si bien es, o sea, un hombre que ha ganado su libertad, es alguien que nunca debió estar preso a través de su visión del mundo, creo que una visión honrada dentro del régimen, como ya sabemos, alguien que probablemente fue militar de vocación, al darse cuenta o sea, de la maquinaria del cual él era un engranaje, intentó salirse y bueno, fue de la peor manera, que incluso era conocido como el preso de Castro, o sea que su condena a alguien fue condenado con ensañamiento, todos esos años que estuvo encarcelado en Cuba. Sender, este es un caso, yo diría que digno de película. Esta es la típica persona que uno escucha la historia y dice, ¿dónde está la serie con un excelente actor protagonista para contar la historia de este hombre que debería conocerse mundialmente en términos casi épicos? Es un héroe, ¿no? Es una persona que comprendió, que estando dentro, comprendió y que fue capaz de arriesgarse para entregar una lista. Me atrevo a especular cuánto hubiesen cambiado las cosas, cuánto sabríamos hoy si hubiese entregado esa lista, lo cual a mí me trae una preocupación. ¿Qué va a pasar con este hombre ahora? La lista que él iba a entregar la sigue conociendo y sigue estando en Cuba. Es decir, para mí que esté liberado, claro, es la parte buena, ¿no? Que está en las calles, estar en una prisión cubana debe ser terrible, es terrible, pero su vida sigue corriendo peligro, es lo que quiero decir, su integridad física sigue corriendo peligro, porque aunque eso fue hace 27 años y en teoría los protocolos de la seguridad del Estado, la información confidencial allá adentro deben haber rotado muchos mecanismos, muchas contraseñas, muchos vendo enanitos verdes, debe haber cambiado ya, ¿no? Pero la práctica sabe muchas cosas y sigue estando ahí. Yo creo que mientras Ernesto Borges esté en Cuba, corre peligro. Espero que pronto venga para acá. E incluso aquí tendría que tener cuidado porque los tentáculos de la inteligencia cubana son bastante largos y opera dentro a veces de la propia oposición. Así que lo que más me preocupa acá es esto, o sea, más allá del morbo de la información que él tiene. Incluso si ya todo eso pasó, todo lo que él iba a entregar en ese momento podría ser muy relevante hoy, no solo a nivel de chismografía, sino a nivel de entender la historia política. Si nos ponemos a especular cuántas cosas pudo haber sabido que hoy por hoy nos podrían cambiar algunas visiones sobre algunos fenómenos políticos. Solo espero que venga y que cuente todo lo que sabe, que por mucho tiempo que haya pasado, insisto, nos va a valer de mucho. Sí, claro, creo que desde Juan Reinaldo Sánchez, el antiguo guardaespaldas de Fidel Castro, tal vez este sea una de las personas que desvinculadas al régimen con más información en su haber o sea, de movimientos, protocolos o redes que tal vez todavía continúen activas. Entonces creo que también me sucede igual contigo, de que comparto ese estado de preocupación de lo que pueda suceder a partir de ahora una vez recuperada la libertad y ojalá que pueda salir de Cuba
Ya sabemos que estaba preso dentro de una cárcel, pero ahora también corre esta extraña libertad de estar preso dentro de Cuba. Que valga aquí la paradoja. Entonces, lo que creo también que al ser un caso tan mediático, porque varios medios del mundo internacionales de trascendencia se hicieron eco de esta noticia, o sea, creo que ahora si el tratamiento que debe tener va a ser con pinzas a partir de su estadía en Cuba y ya te digo, teniendo en cuenta la connotación que ha tenido, ojalá y logre salir. Ya veremos más adelante cómo se desenvuelven los hechos y por supuesto no deja de ser una noticia, digámoslo, agradable en cierta medida, sí, por haber recuperado la libertad de un hombre que creo que puso la dignidad por delante del deber. Exacto. Y por último, yo creo que habría también, de paso, que hacer el llamado, ¿no? A que espero que sea bien recibido. A ver, esto es pura especulación, ¿no? Si viene, que además es lo que me gustaría. Cuando digo viene, puede ser aquí, puede ser España, Costa Rica, cualquier lugar que no sea Nicaragua, Venezuela, ¿no? Que es donde también estaría corriendo más peligro. Que sea bien recibido por la comunidad cubana, sobre todo porque si en algún momento formó parte del aparato de inteligencia, de los órganos de espionaje del régimen cubano, creo que ha demostrado con creces su convencimiento de que estaba en un error. Lo digo por el eterno castigo del cual tenemos que vivir los cubanos cuando llegamos a Estados Unidos, que el que usó pañoleta eternamente represor. Incluso en la televisión acá yo he visto a figuras políticas o analistas destacados y respetados cuestionar la presencia en Miami de personas como, perdón por olvidar el nombre, señor de apellido Cohen, que era un oficial de inteligencia y analista cubano, muy bueno. José Cohen. José Cohen, estamos hablando de la misma persona. Enrique, qué pena con los nombres, los veo siempre y se me olvidan los nombres. Del Pino. Wow. Enrique. Del Pino. No es Enrique García, creo que es. Es un señor muy, muy agradable que sale en el programa de Cao. Ya. Ay, madre mía, le cambié el nombre. Bueno, no importa. Después en la edición le ponemos el apellido. Esa serie de oficiales que desertaron, llegaron aquí y ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos con información. Yo he visto quejas en la televisión, acá, en programas de televisión, diciendo que por qué esas personas todavía, es decir, por qué tienen que ser recibidas en los medios, que está muy bien que hayan ayudado a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, pero que la comunidad cubana no debería permitirles a esas personas por el simple hecho no, por haber pasado por los órganos de inteligencia, que aparezcan en los medios, es decir, prácticamente les están negando el derecho de reivindicarse y eso es un problema que hay que tener en cuenta siempre en Miami, en el exilio real y en el exilio plastilina, que es el derecho a la reivindicación, donde empieza y donde termina. Digo, porque este caso es indiscutible, pero hay otros que han sido muy cuestionados y bueno, como están las cosas, todo es posible. El caso es que este señor es lo que se puede entender como un héroe por lo que iba a hacer y por su capacidad de resistencia, más allá de nacionalismo chato. Yo creo que en el contexto que él lo hizo, y este también, intentar entregar a la inteligencia, bueno, la embajada americana una lista de infiltrados era clave para, sobre todo porque el régimen cubano no es que la inteligencia solo se defienda, es que también penetra al exilio, a la oposición, a la real y a la plastilina, con el objetivo de debilitar un cambio, es decir, la lucha por un cambio político en Cuba. Así que no importa que sea de un gobierno a otro, lo importante en este caso, desde el punto de vista funcional, es ayudar a un cambio de sistema en Cuba, porque evidentemente a través de la democracia, los procesos civilizados, por así decirlo, es muy difícil, creo que es prácticamente imposible de alcanzar. Mire, trascendió también una noticia, creo, un poco más relevante, y creo que sí preocupa en ambas vías, me refiero tanto al sur de la Florida como en Cuba, fue la suspensión de remesas por parte de la agencia Cubamax, quien colaboraba directamente, digamos, con todo el conglomerado de GAES al manejar grandes sumas de dinero que, por supuesto, funcionaban como gasolina para el mantenimiento del régimen cubano. Y bueno, Martín Noticias se hizo eco de esta noticia. ¿Pudieras comentarme entonces sobre el hecho? Ya me alteré y me alteré bastante. La mentira. Óyeme, esto es tremendamente delicado desde el punto de vista humano y yo realmente tengo sentimientos encontrados. Primero como individuo, como persona que está en Estados Unidos, que tuvo que escapar de Cuba porque no soportaba lidiar con la represión y los interrogatorios, a pesar de que nunca fui un activista. Y ahora en Estados Unidos resulta que me están cerrando las vías para ayudar a mis abuelitos en Cuba.
Y no estoy haciendo un melodrama, estoy diciendo la realidad. Entonces, ¿cómo es? Los que escapamos de Cuba, ¿no? Parece, no tenemos derecho a ayudar a nuestra familia, no tenemos derecho a este tipo de cosas, que además no es que Cubamax, detrás de todo esto, aunque no aparezca abierto y explícito, lo que está son, bueno, en este caso aparece en el caso de la Western, son presiones políticas. Es decir, los políticos que están promoviendo esto, específicamente el senador, el representante Carlos Jiménez, congresista, para ser más abierto, el congresista Carlos Jiménez está diciéndonos a los que escapamos de Cuba que no tenemos vías, es decir, que abandonemos a nuestros familiares en Cuba por el objetivo supremo de derrocar la dictadura, ¿no? Es decir, vamos a abandonar a nuestras familias en Cuba porque esa es la vía de tumbar la dictadura, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de los líderes políticos trazar una estrategia para derrocar la dictadura. Digo líderes políticos y me excluyo porque yo no soy un activista político, soy un simple economista opinando de política en este programa. Que busquen una estrategia que no implique sacrificar a los nuestros. Evidentemente, quien tiene esta postura no tiene nadie en Cuba, no le importa y está pidiendo algo muy típico del castrismo, que es pedirle sacrificio a otros. Es decir, que sea otro el que se sacrifique para cambiar el régimen cubano. Me parece totalmente desacertado desde el punto de vista moral. Desde el punto de vista político, ni hablar. No ha aparecido nunca ningún político, ningún activista, ningún intelectual, a lo mejor sí, y yo no me he enterado, pero me gustaría verlo, que demuestre con argumentos, con rigor científico, cómo vamos a tumbar la dictadura quitándole el dinero a las personas que están en Cuba. ¿Cómo yo voy a tumbar la dictadura diciéndole a mis abuelitos no te voy a mandar dinero? No quiero. Si quieres dinero, sal a la calle a enfrentarte a la dictadura. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que nunca nadie ha explicado. O sea, la explicación es tan nebulosa como quienes decían que las pymes iban a cambiar Cuba. Esto es exactamente lo mismo, es una nebulosa. Es decir, ya no hablo solo del costo humano, hablo de la estrategia política. ¿Dónde está el genio que está explicando cómo así vamos a tumbar la dictadura? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El régimen se va a quedar sin dinero y se va a rendir? ¿Dónde están los indicios de que es eso lo que va a hacer? ¿O que la gente se va a cansar de pasar hambre y va a salir a las calles a protestar contra el régimen? Yo creo que esa estrategia también tiene muy pocos indicios de ser realista, sobre todo hasta qué punto uno está dispuesto a hacer a las personas pasar hambre. En fin, no es una estrategia, es un arranque, para mí es un arranque político y un derroche de falta de humanidad y seriedad política. Me da mucha pena con quienes apoyen esto, incluso con el congresista, pero esto totalmente es un desastre y no es serio, realmente no es serio, es parte de, para mí, la misma histeria típica que funciona acá en Miami. Sí, medio, pero bueno, quizá también acotar una cosa, según lo que estuve leyendo acerca de esta noticia, que la suspensión en parte proviene desde el lado de Cuba, donde, según comentaba una trabajadora de Cubamax, la persona encargada de recepcionar o de hacer estas operaciones no podía hacerlo, ya sea persona o entidad. Desconozco cuál sería el grado de responsabilidad en esa cuestión. Lo que sí no es menos cierto es esto que comentas, que existe una presión directa respecto a estos organismos que se dedican al envío de remesas y paqueterías a Cuba, que no es menos cierto, quien siempre va a salir perjudicado, lo reitero una vez más, es el pueblo cubano. Y bueno, creo que las personas que tenemos familiares en Cuba, siempre tratamos de buscar unas alternativas que no inmiscuyen directamente al régimen, y creo que eso debería primar entre todas las personas que mantienen todavía, o sea, este tipo de vínculos con sus familias para ayudarlos a oxigenar un poco más su realidad. Sí, eso que dice, yo creo que sí, tienes razón, dos puntos importantes, creo. La contraparte cubana, lo cual ya lleva a otro análisis. En lo personal, pura intuición por ahora, yo creo que el régimen cubano tiene interés en, cuando digo régimen cubano, me refiero específicamente ahora a esa, tiene interés en reorganizar los mecanismos de obtención de remesas, o sea, reestructurar su sistema de socios. Hay que recordar que tienen otros aliados en España para el envío de remesas. Todas estas plataformas terminadas en Pay son con un aliado vasco del régimen cubano. Un segundito para poner el texto en pantalla. Ahí va. Este es el texto. Y las empresas Tocopay, exactamente, no me acordaba ni bien el nombre. Son un grupo de empresas para enviar remesas a Cuba que se hacen en colaboración con una persona cercana al régimen cubano, que es un español que se encuentra en la región vasca.
Y estas agencias han sido promovidas incluso en páginas como Cuba Debate. Lo que quiero decir es que un escenario posible, muy especulativamente, es que también en Cuba estén intentando reorientar el intermediario en el exterior para el envío de remesas por razones muy obvias. Acá en Estados Unidos, justamente por estas políticas y estas presiones, dicho coloquialmente, la cosa se está poniendo mala. Por tanto, a lo mejor están buscando redireccionar un poco las remesas hacia otros lugares. Lo que pasa es que, bueno, en el comentario obviamente me estaba refiriendo a la intención política desde acá de Estados Unidos y al discurso explícito. Incluso ayer en la noche estuve viendo en el canal Telemundo una entrevista a congresista Jiménez explicando su postura respecto a todo esto. Y además comento que una de las ideas de él, desde el punto de vista de lo que plantea, ¿no?, es que hay que cortar las remesas, pero tener en cuenta las cuestiones humanitarias. Y es que en la práctica los mecanismos masivos, hemos comentado antes, nunca tienen buen filtro. En la práctica no se puede, no sé, habría que ver cómo crear un filtro que determine qué hay dinero que se envía a Cuba es ayuda humanitaria y quién no. ¿Qué van a hacer? Van a pedir la foto de cómo vive la familia en Cuba, van a limitar los montos, que lo cual es una buena opción, pero de todos modos ya está limitado, ¿no? Y lo otro, me voy del tema, porque son demasiadas cosas sobre esto, es la cuestión Sender de que tú decías de lo menos directo posible ayudar al régimen. Yo creo que quizás eso es una clave, pero en realidad para mí es arar en el mar, porque no hay manera humana posible, desde el punto de vista económico cubano, que el dinero no termine de una manera u otra en manos del régimen, porque en última instancia a quien hay que pagarle siempre es al régimen o a una pyme. Pero si asumimos el discurso de que las pymes importadoras, mejor dicho, el núcleo de las pymes importadoras son en realidad personas cercanas al régimen, comprometidas con el régimen, o incluso propios oficiales. Hay algunos casos off the record que yo conozco que son ex altos directivos de empresas militares, ahora ocupan el sector de la importación privada. Se está quedando exactamente en el mismo lugar. Yo creo que la variación es que la coja Gaesa directamente, a que la coja el sector del comercio exterior de las pymes, que está bien enchufado con el poder político. Esa es la variación. De una manera u otra está quedando en el mismo lado, en el mismo equipo, vaya, por así decirlo. Hay niveles, pero me parece que es demasiado el desgaste para evitar que en vez de que lo coja Gaesa, lo coja el de la pyme cercano al aparato. Esto es la realidad económica, ¿no? O sea, no hay una economía alternativa en Cuba. De hecho, ese es el propio discurso de la oposición al cual me sumo. De hecho, lo he defendido. No existe una economía alternativa en Cuba viviendo al margen del aparato del sistema represivo. Toda la economía en Cuba tiene que entrar dentro de la lógica del aparato represivo. Bueno, Miguel, también quisiera recordarte que al menos mientras este discurso va calando de ayudar lo menos posible al régimen sin desvincularse a la familia, esto implicaría también cómo los grados y el volumen de dinero para estas personas también va a ir en detrimento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez sí se surtan o sea, sí tal vez su flujo monetario continúe, pero no en las divisas, que es el dinero que a ellos les importa de verdad. Y al encontrar un mecanismo secundario de personas que se dediquen a esto a través de otras personas afuera, creo que este es el balance, creo, más positivo. O sea, es lo menos malo de lo malo. Sí, claro. Lo que pasa es que Cuba, al menos personalmente yo abogo. Pasa es que Cuba importa en términos de alimentos prácticamente el 90%. O sea, si hubiera también una economía en Cuba en pesos cubanos productiva, bueno, está bien, pero de todos modos, si importa todo lo que tiene, quiere decir que el dólar de la divisa tiene que convertirse, el dólar de la divisa, perdón, el dólar de la remesa tiene que convertirse sí o sí en capital importador. Y cuando ocurre, es decir, si Cuba produjera, oye, está bien, no pasa nada. El problema es que como no produce prácticamente nada, el dinero de la remesa tiene que convertirse en capital de importación y la importación está controlada sí o sí, ya sea por el aparato de Gaesa o por las pymes de dudosa procedencia enchufadas al poder político. Por eso digo que de todas maneras se queda en el juego y que no es posible dentro del marco cubano, quizás en otro país por la estructura de producción nacional. Pero aquí, insisto, no te digo, no hay manera, es como tarde o temprano ese dólar va a haber que usarlo para importar. ¿Y quiénes son los importadores? Los continuistas, la oligarquía y las personas cercanas. Esto siempre dando un margen de error de que no todos los importadores privados sean enchufados al poder, lo cual es un supuesto bastante absurdo, pero por una cuestión de seriedad, dar un pequeño margen de error.
Claro, porque había que ver hasta qué grado es el financiamiento, porque recordamos que creo que el principal mal parte de la cantidad de dinero inyectado al turismo, que hablamos de cientos de millones de dólares, que de dónde salen estos cientos de millones de dólares de recargas y remesas, al menos en su mayor parte, más los miles que ingresan por los servicios de mano de obra esclava con las misiones médicas y demás, que creo que esto va a ser un desangramiento lento, pero quién sabe, tal vez efectivo. Y Miguel, llegados hasta esta instancia, entonces te propongo pasar a la siguiente sección, que veo que te estás emocionando y con muchas cosas todavía por decir, así que espera para más adelante. El próximo, sí. Saltamos a la siguiente sección. Miguel, nos encontramos en la sección de cultura, nuestra opinión y la tuya. Creo que esta semana ha dado al traste también por lo acontecido por la muerte del Papa Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, de quien hablaremos más adelante. Y por supuesto, esta película en cuestión que quiero comentar el día de hoy, Cónclave, dirigida por el alemán Edward Beyer, fue un anticipo a lo que iba a suceder, tristemente, iba a suceder con la muerte y todo lo que se supone la reunión de los cardenales encargados de elegir al nuevo Papa, el nuevo regente de la Iglesia Católica a nivel mundial, y vemos un atrayente mundo de intrigas, de intereses que convergen en esta reunión donde se reúnen todos los cardenales con opiniones encontradas, unos más liberales y otros más conservadores, que plantea una estructura muy interesante este director alemán, con el protagonismo del grandísimo Ralph Fiennes, también con la compañía de Stanley Tucci, de Isabella Rossellini y grandes actores de un recorrido amplísimo en la cinematografía mundial, y con el debut súper interesante de un actor mexicano que es arquitecto, llamado Carlos Díez, quien hizo su debut cinematográfico precisamente al lado de estos gigantes de la actuación. Y lo más interesante en Cónclave es el conflicto de intereses que surge a partir de pensamientos anquilosados en los estigmas, como sabemos, las líneas duras y más conservadoras dentro de la Iglesia Católica son mostradas en este caso. Creo que es un homenaje también sutil a la figura de Francisco y todos los cambios ocurridos bajo su mandato de la Iglesia Católica, y cómo podemos observar mientras va discurriendo la secuencia de la película, cómo este decano de apellido Lawrence, protagonizado por Ralph Fiennes, debe imponerse ante la magnitud de circunstancias, de intereses, de discusiones e intrigas incluso, que eso es creo que es lo más atrayente dentro de la película, al intrigoso mundo de los cardenales y sus posiciones un poco más, vamos a llamarlo así, liberales, pero no en el sentido, creo que ni coloquial ni vulgar de la palabra, sino en el sentido más estricto de los tiempos que corren, los tiempos a los cuales la Iglesia Católica, la Madre Iglesia, como es conocido, debe circunscribirse. Y esto queda manifestado con el personaje de un misterioso cardenal que es nombrado a última hora por el Papa, que recién fallece en la película, quien ejerce su ministerio en Kabul, nada más y nada menos que en Afganistán. Como ya sabemos, la intolerancia religiosa de los musulmanes radicales asentados en este lugar, los conocidos talibán, y creo que el discurrir de este nuevo cardenal llegado, que han estado en el Congo, en diferentes países con disímiles conflictos bélicos, donde ha ejercido su ministerio ante cualquier circunstancia negativa, incluso poniendo en riesgo su propia vida, funciona, creo, como una reflexión importante sobre cuál es el papel de la Iglesia en la sociedad. Y creo que fe, esperanza y caridad, que creo que deben ser los principales conceptos que mueven a la Iglesia Católica en su ejercicio de guiar el rebaño de los fieles. Así lo manifiesta en esta película planteada por el alemán Edward Berger, y por supuesto es una invitación también a tal vez sumergirse un poco en cómo funciona el mundo de la Iglesia Católica y quiénes son los encargados de representar, en este caso, por los cardenales, quienes, por supuesto, una vez fallecido o como ocurre también la renuncia, como sucedió en un pasado, quienes se encargan de escoger al nuevo Papa, al nuevo regente de la Iglesia Católica Mundial. Óyeme, esta película yo creo que hay que verla, aunque me imagino sobre todo que tenga la parte esta de que uno entienda el proceso convulso de elegir el Papa, aunque tenga sus errorcitos, ¿no? Con el tema de ese mismo cardenal, no un Papa, mismo cardenal de Kabul, que realmente hay que avisar previamente, hay que nombrarlo, no es que el tipo tiene que llegar e incorporarse, pero bueno, la película creo que vale la pena verla. Sí, claro, la película, por supuesto, se toma ciertas licencias, porque ya sabemos, esto es un mundo, creo, un poco enclaustrado, o sea, a ciencia cierta no se sabe cómo ocurre en total
la elección de un papa. Fernando Meireles, el director brasileño de Ciudad de Dios, también más o menos lo dibujó con la película Los dos papas, protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hawking, y dibujó un poco cómo es el mundo del cónclave y la elección. Y por supuesto, te digo, se toman ciertas licencias, como es lógico, digamos, Claro. históricas y religiosas y ecuménicas en este sentido, pero sobre todo como una excelente justificación de cuál es el papel, el verdadero papel de la iglesia, cuál debe ser el papel de la iglesia en la sociedad. Exactamente. Pues bueno, muy buena recomendación, así que vamos a nuestra última sección de hoy. Miguel, la noticia, esta sí es la noticia más importante de la semana, fue cuando el pasado lunes se conoció el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco I, papa jesuita, quien desde su elección en la Iglesia Católica creo que rompió absolutamente todos los paradigmas y maneras de ejercer su labor de sumo pontífice en el mundo, teniendo en cuenta su proyección hacia los más desfavorecidos y por supuesto que rompió con el tradicionalismo anquilosado de la Iglesia Católica por darle voz y al menos proyectarse en favor de los más necesitados, ya sea de los homosexuales, de las personas, por supuesto, de orígenes verdaderamente humildes, como fue su caso. Y creo que más allá de las polémicas que haya tenido por los acercamientos, como sabemos, a regímenes totalitarios como el cubano, como el ruso, que también tuvo ciertas conversaciones con Putin, creo que va a trascender como una persona preocupada y ocupada con su tiempo y con sus circunstancias. Es llamativo para mí porque cuando asumió como papa hizo una visita a República Centroafricana, el cual era uno de los países con mayor conflicto. En ese momento, como a los 2 años de ser electo papa, visitó Cuba. Yo personalmente estuve en Holguín cuando lo vi pasar rápidamente en el papamóvil, por supuesto, pero para mí es una aventura y un acontecimiento, un papa en Cuba. Y creo que tengo recuerdos sobre todo de haber sido un papa que, como ya te expliqué, bastante sui generis, teniendo en cuenta que haber quebrado todas las líneas del tradicionalismo, y por supuesto también Argentina fue muy polémico por su actuación durante la dictadura, donde se le acusó de cómplice con la dictadura en los años 80, cuando en realidad fue todo lo contrario, hizo cuanto estuvo en sus manos para salvar a opositores políticos, a perseguidos, que incluso dentro de la propia iglesia hubieron personas que pagaron con su vida por manifestarse y mantenerse defendiendo sus ideales, y creo que en este caso Francisco va a pasar a la historia creo que como un papa bastante meritorio y a la altura de las circunstancias. Ahí está. Sí, el tema del Papa desató polémica, como siempre. Yo intento llamar déjame mover un poco la pantalla, ¿no? Intento llamar a la mesura. ¿Por qué digo esto? Mira, aquí está, el Papa y el representante de Dios y, bueno, el del diablo, ¿no? Déjame quitar esa foto, no es justo hablar con esa foto de fondo. Vamos a poner una más neutral. Vamos a dejar esta. Está mejorcita. Ahora sí puedo concentrarme. En aquella foto estaba terrible. Sí, lo cierto es que la figura de los papas siempre genera la polémica por su conversación, por así decirlo, con tiranos y con dictadores. Claro, a este papa también no escapa, pero lo cierto es que, por ejemplo, Pío XI se reunió con Mussolini, el Pío XII no condenó nunca, o no condenó al fascismo. Juan Pablo era muy ferviente crítico del comunismo, pero no era así con las dictaduras latinoamericanas, que la historia ha demostrado que fueron dictaduras sanguinarias. Es decir, la historia del papado tiene sus sombras y sus momentos de luces, ¿no? Y este papa, por supuesto, no escapa. También hay una gran leyenda del papa comunista. El papa ni siquiera era un radical dentro de la iglesia. Es decir, no es que seamos papólogos nosotros, pero hay cuestiones básicas, elementales, ¿no? De cultura. Y el papa no era un radical. Una cosa es que haya dicho respecto a los homosexuales que ¿quién soy yo para juzgar? Y una cosa es que haya sido un activista defensor del matrimonio igualitario, ¿no? Hay niveles y esto genera cierta confusión, y sobre todo en la comunidad cubana ha generado una molestia tremenda, porque obviamente se reunió con el señor, el representante del maligno en la tierra, ahí vimos la foto,
y también con Raúl Castro, pero también estuvo mediando por los presos políticos. Hay que recordar que la era del acercamiento, la cual es un tema muy polémico, y esta cuestión de los presos políticos tuvo la participación del Vaticano, fue su administración, porque el Papa es un jefe de Estado en última instancia, quien estuvo mediando. Es cierto que hay otro cardenal, ¿no?, que realmente es el gran artífice de esta liberación de los presos políticos, pero lo que quiero decir es que el simple hecho de encontrarse tiene sus matices, y que en el caso de Cuba tampoco es tan oscuro como lo pintan, sobre todo por esta cuestión de los presos políticos. Y de hecho, desde el 11 de julio hemos estado escuchando propuestas o posturas o intentos de negociación a través del Vaticano para liberar a los presos políticos. Digo esto matizando en Cuba, aunque siempre recuerdo que los cubanos no somos el ombligo del mundo, ni somos el país donde más nivel de violencia y de muertes está ocurriendo. A veces esto es muy difícil decir. Los cubanos tratamos al mundo, esto ya lo dije, lo repito, como si estuvieran en deuda. El Papa es mucho más que su encuentro con Fidel Castro, y creo que el apoyo que ha recibido después de su muerte, es decir, su figura, quiero decir, el homenaje, dice mucho de eso. Incluso es casi que un mensaje, lo que ha ocurrido alrededor de él, casi un mensaje que todavía la humanidad no está tan perdida. Mientras parte de nuestra comunidad estaba enredada ofendiendo al Papa, personas de derecha, que en teoría deberían ser críticos con el, abro comillas, Papa comunista, como es Isabel Díaz Ayuso, o incluso, ¿cómo se llama el líder de Vox? Abascal, estoy con los nombres hoy terribles, incluso personas como Abascal, que ha sido acusado, incluso por mí, de ser un destacado putinejo, o sea, una persona funcional a la agenda de Putin, mostró su respeto como católico al Papa, su homenaje, porque hay algo dentro del catolicismo que tiene que ver con el respeto del homenaje, incluso aunque sea de la orden de los jesuitas, que son considerados unos radicales de izquierda dentro de la iglesia, tanto que los han suspendido a lo largo de la historia, y un papa jesuita, es decir, de cómo los conservadores dentro de la iglesia muestran respeto. Eso es algo que, bueno, al menos yo noté con esto, y que hago un llamado también a la gente a la mesura. El papa que sea merece reconocimiento, porque eso es parte de la unidad y de la historia de la Iglesia Católica como institución, incluso de su fortaleza, más allá de que yo no sea practicante, pero sí respeto y entiendo la institución y, en cierta medida, su espíritu. Lo que hablamos sobre todo de una figura central de que significa unión y paz, que creo que ese fue su principal mensaje alrededor del mundo, que hubiera paz. Bueno, también sabemos que abogó sobre todo para intentar llegar a un final con el conflicto en Ucrania, como sabemos el caso de Cuba, su activismo solapado sobre todo, porque creo que si algo destacó Francisco fue actuar lo menos mediáticamente posible a la hora de resolver conflictos, porque como ya sabemos, o sea, el oficio de la caridad debe ejercerse de esta manera, lo menos llamativo posible. Y en este caso creo que su figura abogó por eso, por haber estado siempre al lado de los más desfavorecidos. Y en este caso, o sea, mediante su figura como jefe de Estado, como líder de una institución global, tratar de abogar por supuesto, de quienes se ven más afectados por conflictos globales, por regímenes totalitarios, más allá de ciertas molestias que en lo personal debo confesarte que tuve por ese tipo de acercamiento. Pero sin embargo no dejo de comprender que su misión era esa, de un acercamiento a través del diálogo, porque ya sabemos que la Iglesia Católica, creo que sí hubo un momento importante donde tal vez estuvo a la altura de las exigencias, fue con Francisco en este caso, y sobre todo también es llamativo su personalidad de un gran lector, fanático de Borges, del fútbol, o cosas también que lo destacaron por convertirlo más allá de una figura entronizada en el poder de un humano, como ya conocemos, además de destacar por su humildad, de no abusar a menos excesivamente de su cargo, ni vivir en lujos, más allá de, por supuesto, de ser un monarca, pues ya sabemos que el Vaticano está instituido como una monarquía teológica en este caso, pero bueno, creo que ahí queda su obra. Sobre todo estaba conversando con una amiga argentina que lo conoce desde los tiempos cuando él era arzobispo en Buenos Aires. Recuerdo un día haberle hecho una broma de: ¿tú conociste a Francisco cuando era Jorge? Y me dijo, por supuesto que sí, de que era una persona muy, muy cercana con los fieles de su comunidad mientras ejercía su ministerio en Buenos Aires. Y bueno, progresivamente fue escalando rangos dentro de la Iglesia Católica, bastante merecido, y bueno, su actuar en estos 12 años, siendo el Papa número 266 de la Iglesia Católica, así lo ha manifestado.
Sí, el Papa realmente, claro, se le pueden hacer críticas, eso no queda ninguna duda. Pero a modo resumen, yo creo que el Papa era argentino, ¿no? Y eso dice mucho de la persona que era. Y lo digo para bien, ojo, no hace que nadie se piense. En este programa somos defensores de la argentinidad de manera prácticamente inconsciente. Pues, Sender, el próximo tema ya sabes, ¿no? Aquí hay que dedicar todas las semanas unos 5 o 6 minutos a hablar de nuestro querido, nuestro aguerrido, nuestro revolucionario amigo Donald Trump, ¿no? El presidente que no deja de dar de qué hablar, no deja de tomar medidas. Yo, por supuesto, voy a Está en el hacer... Vaticano también, por cierto. Sí, no, ahora yo solo espero que no lo propongan a Papa. Esta Papa. semana, como todas las semanas, hay muchas No, un noticias, dato curioso, cualquier católico puede ser papa, así que no no necesariamente tiene que ser cura. no des idea. Mira que hay el papado tiene sus historias oscuras, lleva un tiempito bastante limpio, ¿no? Dentro de lo posible, entre lo humano, lo pasional, pero limpio. Realmente esta semana ha habido muchas cosas que han dado de qué hablar. El hijo del presidente Trump, el Junior salió promocionando las gorras del Trump 2028. O sea, hay muchas cosas, hasta la detención de un juez federal por prácticamente una jueza impedir, según el director del FBI, impedir el trabajo de ICE contra los migrantes. Hay muchas noticias, pero como era de esperar, yo me centro siempre en la economía y hay algunas cosas que quería comentar respecto a Estados Unidos, y es que ahora mismo estamos en un momento donde expertos, analistas, entusiastas y sobre todo la gente del mundo real de la economía está muy preocupada por el desabastecimiento, casi me equivoco, que se avecina en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Hemos visto la política de aranceles, por supuesto, fue anunciada, todo muy lindo, pero los aranceles, el efecto no es de un día para otro, por razones muy obvias. La mercancía viene en barco y los barcos demoran, hay todo un proceso. Eso quiere decir que los aranceles del mes pasado se van a empezar a sentir, de este mes se van a empezar a sentir a mediados del mes que viene, y ya hay grandes distribuidores minoristas en Estados Unidos, como Walmart, los tres más grandes, Walmart, entre lo que está Walmart y también la empresa esta de cosas de la casa y de herramientas, Home Depot, que sus líderes ya se reunieron en privado con Trump, ya han manifestado públicamente su preocupación. Ahora mismo en Estados Unidos se viene un proceso de desabastecimiento y eso es algo preocupante. Escasez de toda la vida, como le llamamos los cubanos, por supuesto, no va a ser de la lechuga, del tomate, espero, porque Estados Unidos tiene una agricultura fuerte, pero sí de productos de China, que en realidad es mucho más de lo que pensamos. De China viene hasta las gasitas y los algodoncitos con que en los hospitales atienden a las personas. Entonces los grandes minoristas están ya preparándose para la escasez que viene y sobre todo los pequeños minoristas van a tener problemas de distribución. Algunos han estado almacenando, acaparando, congelando prácticamente su inventario para evitar el efecto, pero lo cierto es que se avecina una etapa de escasez y los barcos que han estado saliendo desde China en esta semana han venido para Estados Unidos al 40% de su capacidad. Es decir, la noticia de todo esto es que la importación de mercancías desde China se está reduciendo y eso se va a llamar escasez. Incluso si la administración Trump mañana amanece con algún tipo de instinto y decide llamar a China, sobre la cual ha estado mintiendo, diciendo que están a punto de negociar, y China ha estado desmintiendo esta realidad. Si esto ocurre mañana, el efecto demoraría un mes por lo menos en hacerse notar en el caso de que China decida recapacitar. Y esa es la situación que se avecina en Estados Unidos, porque a lo mejor la gente pensó que porque los aranceles están ahí y no han bajado los precios todavía, no han aumentado los precios o ha aumentado la escasez de manera perceptible, no hay ningún tipo de efecto. Sí, sobre ello vi ahora, perdón, no recuerdo el nombre de una fábrica, uno de los principales emporios tecnológicos que tiene una sede en China, estaban mudando sus fábricas para la India precisamente para evitar todo esto en torno a los aranceles, y creo que el mundo entero se lo va a resentir, sobre todo Estados Unidos, quien es el principal receptor de todas estas cosas que se manufacturan en China, y como sabemos un desenlace que no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar, porque cada día se escalan mucho más las tensiones de tipo político y de tipo económico, y en torno a ello se ve difícil el panorama, la verdad. No sé
¿Qué tú crees que cómo pudiera llegarse a una negociación, una solución del conflicto? A lo mejor este nuevo papa que viene hace de intermediario financiero y económico, por supuesto. La economía también es un asunto de Dios. Sí, a Dios hace falta una mano divina. No, lo cierto es, Sender, que como economista, y bueno, también yo consumo los análisis de otros economistas más familiarizados con la economía, bueno, especializados, ¿no? Con la economía de los Estados Unidos. Y según he visto, lo cierto es que las predicciones, mira esto, y es algo que he comentado esta semana en otras entrevistas, por si de casualidad alguien me ha visto por ahí, ahora ven que estoy diciendo lo mismo contigo y te lo voy a decir a ti, es el tema de que muchas predicciones que tienen que ver con la economía están basadas en que Trump recapacite. O sea, los analistas especializados están diciendo, no, esto no va a ser tan grave, no porque el arancel no tenga un impacto negativo, eso es indiscutible. No hay que ser economista, yo creo, para abordar la temática con rigor. Y es que piensan que Trump va a corregir por el camino. Por eso el daño, no sé, cuando habla algún líder empresarial de algún banco, de algún gigante de distribución en Estados Unidos, la predicción no es tan terrible porque asumen que en estos días alguien haga al presidente Trump recapacitar en ese arranque de machanguería, como si la economía se tratara de ver quién escupe más lejos, ¿no? Ahora, si no recapacita y sobre todo si es demasiado tarde como para que China ceda, porque hay algo que se le ha olvidado acá al presidente Trump y a sus asesores, y es que parece que entienden la comunidad china como la ha caricaturizado algunas películas de acción, que a mí me gustan mucho, por cierto, que se hacen acá. Esa es una cultura milenaria con un sentido del honor, con un sentido del respeto totalmente diferente. No se debe uno aparecer con esos valores de negociante de esquina neoyorquino, de tipo que se dedica prácticamente al contrabando y a la estafa, con esa cultura de negociante estafador, y decirle sí, no y un forcejeo, pues simplemente para ellos las cosas no funcionan así. Yo creo que aquí hay una ofensa clara al honor chino y no es una cuestión de defender a los chinos, todo lo contrario, es por qué generar esta molestia que no se puede resolver de una manera tan sencilla. ¿A qué me refiero? A que la cosa no es tan fácil como el día de mañana el señor Trump se amanece y dice, pues nada, voy a revertir. Hay que ver qué están dispuestos a hacer los chinos, sobre todo porque esto ha sido asumido por ellos como una afrenta, y realmente lo es, con ese estilo de bravuconería. Quizás el latino promedio votante por Trump piensa que eso funciona en el mundo entero, pero en realidad no en todas las culturas, no en todas las naciones, no en todos los políticos esto va a ser aceptado de esa manera, sobre todo porque Estados Unidos también tiene mucho que perder en este juego. ¿Qué quiero decir? Que si recapacita, o sea, hay dos combinaciones, que recapacite, que es lo que los analistas esperan, y que los chinos también accedan a tener una negociación, porque si le da por hacerse el harakiri, que no es chino, pero bueno, y matarse a ellos mismos de hambre con tal de debilitar a Estados Unidos, pues tienen para hacerlo. Estados Unidos evidentemente no tiene la capacidad como sociedad de hacerse un harakiri para enfrentar a los chinos. Y si lo hacemos, güey, qué terrible, ¿no? Estaríamos condenados los cubanos a vivir en el castrismo, ¿no? Que me dicen, me voy a fajar con fulanito, con tal potencia. Lo que estamos viviendo es muy parecido, es un líder autoritario dispuesto a pelear con un aliado económico, porque China será rival político, con el que tienes dependencia económica, la misma que tenía, o sea, como Cuba era dependiente de Estados Unidos, pues Estados Unidos es dependiente de China en este momento, pues yo voy a enfrentarme a aquella economía de la cual tengo más dependencia. Voy a generar una guerra con aquel con el que más dependo. Eso es modelo político Fidel Castro. Sí, creo que aquí los juegos autoritarios terminan mal, por supuesto, y hay que recordar que, como estabas hablando, si algo que es capaz el régimen chino es de sacrificar a todos cuantos hagan falta, porque ya sabemos una población de miles de millones, o sea, de 1.000 millones tirando para cientos, no vamos a ser exagerados en la matemática. 1.3 mil millones, eso da miedo esa cantidad de chinos. Exacto, entonces creo que habría que ver este juego de tensiones hasta dónde va a alcanzar la cuerda en estirarse. Así que, Miguel, llegados a esta instancia, ya al filo de 1 hora de programa, como ya conocemos, que esto es lo que nos caracteriza la duración. Le agradecemos a todas aquellas personas que se han suscrito, que han compartido, que siempre comentan puntualmente luego de cada emisión. Los invitamos a quienes no lo hacen y llegan por primera vez a suscribirse, a comentar, a intercambiar con nosotros, por supuesto, a polemizar. Miguel y yo no siempre estamos de acuerdo en las cosas que decimos, aunque parezca que no, que andamos en una sintonía bastante amable, pero bueno, aquí nos encontramos, ya saben, amigos. Miguel, te dejo la despedida.
Sí, cuando se acabe el programa que yo le empiezo a gritar trompista y esas cosas. Nada, mentira, nosotros no nos vamos a fajar por estas cosas. Aparte, deberíamos fajarnos de vez en cuando, tú sabes, ¿no? Para que esto repartirnos roles, ¿no? Tú defiendes, es más, yo defiendo a Trump y tú lo atacas, a ver si esto se convierte en algo más actoral y polémico. Entonces, nada, yo te agradezco a ti, como siempre, un gusto compartir contigo, un gusto compartir con nuestra pequeña, aguerrida y solidaria audiencia, y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.